En este video quiero contar cómo se me desencadenó el trastorno de ansiedad del cual constantemente estoy dando testimonio en mis redes sociales. Era un tiempo en que todo estaba muy bien. Yo estaba muy bien con Dios, primeramente, muy bien con el ministerio de Dios en la iglesia, con la alabanza y enseñando la palabra de Dios. Estaba muy bien con mi familia, estaba muy bien económicamente, a pesar de que soy diabético, estaba muy bien de salud. De hecho, por muchos años, con el conocimiento de la palabra de Dios y el servicio en la iglesia y con la ayuda de todos los hermanos de la iglesia, había ayudado a muchísimas personas que también habían pasado trastornos de ansiedad y crisis similares, de las cuales muchos de ellos que se acercaron a Dios, que recibieron la palabra, el Señor Jesús los pudo sacar también de ahí. Mas, sin embargo, yo nunca lo viví en primera persona. Tampoco esperaba que a mí, que era una persona que ministraba alabanza en la iglesia, que la dirigía, donde en la iglesia, en los servicios, había muchas veces unas manifestaciones impresionantes del Espíritu Santo, que había enseñado por tanto tiempo la palabra del Señor a tantas personas, que había predicado tantas veces en la iglesia y congresos, talleres y muchos otros lugares, que a mí me fuera a pasar algo como lo que me pasó, mucho menos cuando todo estaba bien. Pero sucedió un día, ese día yo tenía una gripe muy fuerte. Era el día 7 de enero del año 2015. Yo me acosté ese día como a las 11 de la noche. El aire acondicionado estaba dañado. Cerca de la medianoche yo me despierto, pero no me despierto normal. Yo me despierto con esa gripe tan fuerte que tenía y siento como una asfixia, un ahogo. Se me acelera el corazón muchísimo, me da como una taquicardia y me asusto. Soy un hombre de Dios, pero eso que me estaba pasando en ese momento me asustó, me puse nervioso. Y bueno, sucedió que simplemente tuve que pararme de la cama. Ahora, el problema estuvo en que después que yo me levanto de la cama, no pude volver a acostarme. No podía ponerme acostado en la cama. Y entonces lo que hacía era caminar, y quería acostarme porque tenía sueño, mas no podía, estaba muy nervioso. Y eso me fue asustando más, porque el no poder acostarme y tranquilo para dormirme, me estaba asustando mucho. Entonces, bueno, me puse a buscar información por internet, porque podía pasar que alguna persona tuviera un temor, un miedo a acostarse a dormir, y conseguí alguna información de que era algo que era posible. Y bueno, seguía muy nervioso y eso me ponía más nervioso, pues yo decía, ¿y si a mí me está pasando esto? Y entonces, bueno, empecé a caminar y a partir de ahí, yo, por supuesto, conociendo de Dios, yo lo que hacía era aplicar todo lo que yo había conocido por medio de la fe, y entonces la oración, la lectura de la palabra de Dios. Estuve unos días ayunando, la alabanza, la adoración, que para mí era un arma tan poderosa, un arma espiritual para combatir en momentos difíciles contra luchas espirituales, pero es que a mí nada me funcionaba. Y era como que yo estaba orando a Dios, pero que como que Dios se hubiese puesto a un lado, como que Dios no estaba conmigo. Y eso me causaba más preocupación, sin discusión me causaba más preocupación. Así estuve durante 10 días en los cuales apenas pude acostarme un rato con muchísimo esfuerzo y donde apenas pude estar sentado, porque es que no podía acostarme a dormir, es que tampoco podía estar sentado. Todo era camina. No sé cuántos kilómetros habré podido caminar durante esos 10 días. De hecho, mi esposa, en esos días, para que yo me pudiera sentar un rato, agarraba el carro y me sacaba cerca de la casa a dar vueltas en el carro un rato, y no podíamos ir a algún lugar, no podíamos ir lejos, porque yo estaba totalmente angustiado, con una fobia muy grande a que pudiéramos quedarnos accidentados o en una tranca, y simplemente no podía salir de la casa. Era muy complicado lo que yo estaba viviendo, muy complicado, al punto que después de 10 días en esa condición, terminó yéndose de mis manos y colapsé por completo. En esos 10 días tuve experiencias espirituales muy fuertes, ataques de pánico terribles, en mis oraciones ataques espirituales, mis momentos de más debilidad. Recuerdo, por ejemplo, uno de los días estaba haciendo todo el esfuerzo posible para poder dormirme, porque es que cuando uno está caminando y no estás en la cama ni estás sentado, no puedes dormir. Eso lo comprobé yo, pero por completo, no se puede dormir caminando. Entonces, ¿qué pasó? Ese día yo recuerdo que yo hice todo mi esfuerzo, porque es que necesitaba dormir de alguna manera. Quería, resistir lo más que pudiera,
pero fue tal la crisis que me dio, la angustia que me dio, que yo comencé a convulsionar. Y me tuve que levantar de la cama y me levanté, pero es que yo brincaba como un mono, brincaba y brincaba como para poder tomar aire, oxígeno, porque estaba asfixiado. Esa situación tan difícil, así tuve muchas durante esos 10 días. Y de las más terribles que tuve, habían unas voces que me estaban hablando y que me mostraban cosas. Me hablaban que yo iba a acabar con mi propia vida y me decían cómo lo iba a hacer. No doy detalles porque son temas muy sensibles y no quiero afectar a personas que puedan estar pasando lo que yo pasé, sino todo lo contrario. Si alguien está en una condición así difícil, sepa que el mismo Dios Todopoderoso que me libró a mí, también le puede librar, porque esas voces mentirosas en mi debilidad por la crisis que yo estaba pasando, sí es verdad que me derrumbaron, me pusieron en lo más bajo y me angustiaron muchísimo. Me dijeron muchas mentiras, muchas de las cuales yo me creí, pero no sucedió nada de lo que esas voces me decían. Sucedió lo que estaba dentro del propósito de Dios. Y el Señor Jesús siempre me sostuvo y me ayudó, aunque yo pensaba que en ese momento que no me respondía, que no estaba pendiente de mí, me ayudó a resistir a esos planes perversos del enemigo espiritual, que me tenía acorralado, acosado y a punto de acabar con mi vida. No pudo porque no pudo con el Señor Jesucristo, porque a mí me tenía totalmente derrotado. Entonces, cuando yo estoy viviendo todas estas experiencias, llegué el día número 10, ya yo no podía más, no daba más, emocionalmente estaba totalmente colapsado, mentalmente también, no podía razonar, tomar ideas, qué es lo que voy a hacer, no podía actuar por mí mismo y tuve que depender de terceras personas. Y la primera, por supuesto, fue mi esposa. A mi esposa yo le dije, mira, estoy en estas condiciones, ora por mí, no puedo ya, todo lo que yo sabía hacer ya lo he hecho, necesito ayuda, no sé qué va a pasar conmigo. Y yo le di a ella incluso todas las claves de mis cuentas, toda información, lo más privado que yo tenía, que a lo mejor ella no lo tenía, pues toda información yo le di, que fue por cierto una columna tremenda donde yo apoyarme. Dios le usó de una forma espectacular a mi esposa. Después que hablo con ella, yo hice una oración donde yo le decía al Señor Jesús, no permitas que sea yo quien pueda acabar con mi propia vida. Si es el tiempo en que yo me vaya contigo, Señor, llévame tú, porque yo sé que yo no puedo tomar una decisión contraria a tus propósitos y a algo que está en tu potestad. Nuestras vidas, tú nos la diste y tú nos la quitas. Señor, no permitas que yo mismo vaya a atentar contra mi vida. Si es el día en que yo me tengo que ir, no hay ningún problema, pero llévame tú. Junto con estos pensamientos tormentosos que estoy comentando que viví, este ataque espiritual, estos 10 días, y mi peor momento fue cuando me encuentro con una voz perversa, en una madrugada, estaba yo en la cocina y esa voz me decía, ¿estás viendo todo lo que te está pasando? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que siempre estuvo contigo? Ese Dios no está contigo porque tú le has fallado a ese Dios y dentro de pocas horas tú vas a acabar con tu propia vida. Madre, eso fue horrible. Estaba muy sensible espiritualmente y de alguna forma pude ver prácticamente el infierno, como a la puerta del infierno. No puedo decir que tuve una experiencia dentro del infierno porque yo nunca abrí esa puerta. Mas, sin embargo, me sentí que lo único que faltaba ya era abrir esa puerta, la puerta del infierno. Y el diablo me había convencido de que Dios no estaba conmigo, porque después de tanta oración, de ayuno, de alabanza, de oración, que Dios no se manifestaba, yo estaba muy confundido a pesar de la fe que yo tuve por tantos años, que yo había servido al Señor Jesucristo en la iglesia cristiana. Aparte de eso, pude sentir todo lo que la Biblia habla acerca del infierno y ese fuego y todo eso. Y yo decía, Señor, pero si son 5 minutos apenas que yo aquí en la casa no aguanto y aquí todo está tranquilo y todo está bien, no hay un fuego de un infierno, pero es que yo no aguanto 5 minutos más en esta condición. Aguantar todo esto en una eternidad, en un infierno que arde en fuego, no es posible, esto no puede ser. Y yo clamaba, Dios mío, líbrame de esto. Sentía que como no estuviera conmigo, pero yo seguía clamando porque es que no tenía más opciones ni más alternativas. Realmente ese fue el momento más aterrador de toda la prueba, que me duró 4 años. Después de todas estas cosas, mi esposa en el día número 11,
junto con un hermano de la iglesia que siempre estuvo conmigo al lado mío en la alabanza de la iglesia y que es una persona que ha sido de muchísima bendición también en mi vida. Dios le bendiga siempre, porque realmente hasta incluso se fue días a mi casa para acompañarme mientras yo pasaba este proceso, para tenderme una mano, para orar por mí. Fue de muchísima bendición. Mi esposo y él me llevaron primeramente a una psicóloga, pero ellos luego, después de haber orado, me llevaron a una psiquiatra para que yo pudiera ser medicado, para que me pudieran estabilizar mental y emocionalmente, para que yo pudiera de alguna forma compensarme. Y así fue, me atendió la psiquiatra y a partir de ahí estuve con ella 2 años, muy medicado, muchísima medicación, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, muy fuerte el tratamiento, que me duró 4 años, pero los primeros 2 años fueron lo más fuerte. No quiero tampoco dar detalles del tratamiento. A veces me hacen preguntas, hermano, pero ¿qué es lo que usted tomaba cuando estaba en esa condición? No quiero dar detalles porque personas que pasan el proceso que yo pasé en su debilidad buscan lo que sea para poder salir de esa situación complicada que están pasando. Y puede haber la tendencia a querer automedicarse, a decir, si esto le funcionó a Manuel, esto me va a funcionar a mí. Y eso es algo que es un tema muy sensible y muy delicado. Los especialistas médicos son personas capacitadas para ayudarnos, principalmente cuando nosotros ponemos primeramente delante de Dios, que Dios sea el que nos envía y nos pone a estas personas para que ellos puedan darnos el tratamiento que a nosotros nos va a ayudar. Si algo yo comprobé durante todo este proceso es que el Señor Jesús, aparte de que puede hacer el milagro con solamente una palabra que Él declare, también Dios puede usar perfectamente y muy poderosamente la ciencia, los especialistas médicos y la medicina. Eso yo pude comprobarlo perfectamente durante mi proceso, aunque no fue la medicina ni los médicos los que me sanaron, los que me liberaron, sino fue un proceso ligado a una manifestación sobrenatural que yo tuve con Dios, con el Señor Jesús, donde Él me prometió que Él mismo me iba a sacar de ahí, que Él mismo me iba a sanar, me iba a ayudar a dejar el tratamiento y me iba a hacer un milagro perfecto, lo cual ocurrió, como yo cuento en todos mis videos. Y el Señor Jesús es a quien yo recomiendo para todas aquellas personas que pasan situaciones como la que yo pasé, que busquen de Dios, que lean la palabra de Dios, que se congreguen en la iglesia cristiana, que busquen del Espíritu Santo, porque fue Dios quien me sacó, el único que me pudo sacar y que también te puede sacar a ti, porque ese Dios que me sacó a mí está dispuesto a sacarnos a todos los que nos acercamos a Él, a los que creemos en Él y a los que ponemos toda nuestra confianza en Él y decidimos esperar en Él su respuesta pacientemente. Después que me ve la psiquiatra, me llevan también a un neurólogo para confirmar lo que ya la psiquiatra me había hablado, que era lo del trastorno de ansiedad. Y bueno, ella me dio detalles de lo que tenía que ver con lo que me producía probablemente ese trastorno desde el punto de vista médico y me dio orientaciones que yo considero fueron muy importantes. Hubo algo también muy importante que era cómo ella me escuchaba, ¿no? Cuando yo le daba detalles de lo que estaba viviendo, y eso me generaba una paz importante. Mientras yo le hablaba y ella me escuchaba, yo sentía paz, una sanidad. O sea, el trastorno de ansiedad es una lucha en la mente, es una batalla, es una cosa, son pensamientos del mal contra ti que logran engañarte, confundirte, derrumbar tu fe, tu confianza en Dios, sobre todo cuando eres una persona que amas a Dios, que crees en Dios, y si le sirves a Dios te ataca con mucha más fuerza y con muchos más recursos. Es una guerra muy dura, muy terrible, muy difícil de vencer, y en casos como el mío solamente, ahí sí estoy claro, solamente por una intervención divina, eso se puede vencer, en el nivel que yo lo pasé, porque con la medicina y los medicamentos nunca pude encontrar sanidad. Es más, solo me ayudaban a seguir. Por ejemplo, tomaba mucho medicamento y a lo mejor dormía 1, 2 horas, a lo mejor dormía 3 horas, con todo el medicamento que yo me tenía que meter. Y había días que yo me despertaba y ya yo no podía tomar más medicamento que el que había tomado. Era envenenarme. Literalmente, tomar más medicamento era envenenarme y que me pasara cualquier cosa. Y bueno, pues yo resistía, pero entonces estaba aterrorizado, después no podía dormir más. Y entonces me tenía que levantar de la cama a caminar nuevamente con tanto tratamiento y me daban unos ataques de pánico que no le deseo a nadie, de verdad que no, horrible.
Y bueno, ahí tenía que luchar y luchar. Yo trataba luego de ponerme en la cama para dormir, porque caminando no se duerme. Trataba de ponerme en la cama. A veces lograba dormir un poquito más, muy pocas veces. Sí, ciertamente a veces con el medicamento podía dormir 4 o 5 horas. Cuando dormía un poquito más, aunque no dormía completo, pero me sentía tan feliz porque había dormido un poco más. A veces yo aplaudía, dormí. Yo siempre solía dormir la siesta. Y cuando lograba alguna vez dormir, aunque fueran 5 o 10 minutos la siesta, yo normalmente dormía media hora, yo me despertaba contento, emocionado y también aplaudía. Era algo, o sea, cada poquito que yo lograba era una emoción increíble. Pero seguí estando en el mismo estado complicado del principio. ¿En qué sí me ayudó realmente el tratamiento? En que yo pudiera esforzarme más a hacer las cosas del día a día, a que no me quedara encuevado con el miedo a no salir, de no ir a trabajar, pues yo tenía que trabajar. Entonces, cuando yo estaba en esa condición, yo necesitaba ir a trabajar, pero no podía trabajar, colapsado emocionalmente, necesitaba compensarme. Y el medicamento ciertamente me ayudó. Y por supuesto, cuando el medicamento me ayuda, hay algo clave, ya yo puedo acercarme más a Dios nuevamente. Y mi fe, durante todo ese proceso, sobre todo esos 2 primeros años, fue muy poquita. Pero fue suficiente para poder orar, leer la palabra y seguir sirviendo al Señor en la iglesia. Yo no dejé de servir nunca al Señor. En la condición que yo estaba, fui siempre a servir al Señor. De hecho, ahí están de testigos todos mis hermanos de la alabanza. Siempre iba a los ensayos, yo dirigía la alabanza en la iglesia. Y yo les decía a ellos, mira, aquí estoy, voy a ver hasta dónde puedo dar, hasta dónde puedo llegar, resistir. Y hubo varios días, varias oportunidades en que yo fui, pero me tuve que ir para la casa. Pero no solamente la condición emocional, ojo, esa situación que yo estaba viviendo me tenía totalmente menguado físicamente. El cuello, la espalda, es como que yo tuviera un monstruo que me agarraba, que me clavaba unas garras. Era muy difícil mantenerme derecho, era muy incómodo. Y toda esa situación me generaba una angustia muy grande y nuevamente el corazón como si se me fuera a explotar. Nada, yo me iba para la casa porque no podía dirigir la alabanza. Me pasó algunas veces, creo que como 3 veces en esos años. Y yo les decía a mis hermanos, mira, realmente en esta condición no puedo servir a Dios, pero voy a seguir viniendo las veces que sea necesario. Y si a mí me va a suceder algo y me va a explotar y yo me voy a quedar lanzado en el suelo, prefiero que sea cuando estamos ahí en la alabanza delante de Dios. Prefiero que sea delante del altar de Dios que en cualquier otro lugar. Así se lo decía a ellos. Y yo me esforzaba en hacer todo aquello que la ansiedad, que los pensamientos me decían, tú no vas a poder, no vas a poder, no voy a poder. Yo le llevaba a la contraria. Todo lo que me decía, tú no vas a poder salir de tu casa, tú no vas a poder trabajar, tú no vas a poder hacer tus cosas en la computadora. Todo lo que me decía, yo hacía todo lo contrario. Muchas veces no pude, pero yo insistía en hacer lo contrario y eso me ayudó muchísimo a que por momentos yo sí pudiera hacer algo de lo que el enemigo estaba tratando de que yo no hiciera, y cada vez en medio de la lucha yo me iba fortaleciendo con la ayuda de Dios, y entonces cada vez la ansiedad se iba debilitando. Y esto yo siempre lo recomiendo a las personas que tienen la tendencia a dejar de hacer todo lo que hacen en su vida diaria para meterse en una cueva que puede ser su propia habitación y dar lugar ahí dentro de la cueva a que solamente la mente está dispuesta a recibir los pensamientos, los miedos, los ataques, esos de preocupaciones que te pone el trastorno de ansiedad para angustiarte, para terminar de destruirte. Estás dando espacio, abriendo puertas para que eso te llene y haga nido en tu mente, en vez de hacer tus cosas y buscar confiar en Dios, poner tu mente delante de Dios, entregar tu mente a Dios, esa situación que estás pasando a Dios, para que Dios te ayude a que, las cosas que tienes que hacer cada día las puedes hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque vas abriendo tu mente también a las cosas de Dios, para que Dios también tenga su espacio y Él también ponga sus promesas, Él también ponga sus pensamientos que son contrarios a los que te atacan, porque la mente te dice no vas a poder, cuando el pensamiento de Dios viene y te dice, hijo, sigue resistiendo, porque yo estoy contigo, resiste que tú vas a vencer. Eso te ayuda a seguir adelante y te ayuda a querer hacer más las cosas aunque no puedas. Luego Dios, por supuesto, va utilizando todos los otros recursos, la atención médica, los medicamentos, para que puedas estar fortalecido, compensado y seguir creciendo y vayas poco a poco, porque son batallas diarias por un tiempo que puede durar este trastorno de ansiedad y que tú tienes que ir librando
Y bueno, poco a poco, con la ayuda de Dios, las vas venciendo una, otra y otra, te vas fortaleciendo porque vas viendo cómo Dios obra a tu favor. Ya llega un momento en que, bueno, el Señor toma el control de todo, si tú se lo pones en sus manos, y te va a llevar a una victoria segura, pero segura. Es mucho lo que yo tendría por contar durante todas mis experiencias estos años. Pero la idea no es saturar de información y de testimonio este video. Lo cierto es que en este video yo quiero hablar de aquel detonante que fue la gripe que me llevó a padecer esta situación, de la cual, repito, en muchos de mis videos yo doy testimonio del proceso de la ansiedad, del trastorno de ansiedad que me tocó vivir, y lo voy a seguir dando. En otros videos hablaré de otros detalles. Luego quiero decir, ahora para cerrar este video, que después de esos 2 primeros años tortuosos, tuve una experiencia sobrenatural con el Señor Jesús, que Él me pidió que dejara ya de asistir a los médicos, que dejara de asistir a la psiquiatra, que le diera a Él la oportunidad de atenderme Él personalmente. Y yo creí a esa voz del Señor Jesús, y yo puse todo en sus manos y comencé a dejarme guiar por Él y a descansar plenamente en Él. En ese momento le entregué todo el control, pero absolutamente todo el control de mi vida. Se lo había entregado muchas veces, pero había cositas que yo todavía mantenía bajo mi control. Todo se lo entregué a Él, porque definitivamente en mis fuerzas, en mi capacidad, incluso con los recursos humanos, hasta ese momento mi situación era muy complicada, seguía siendo muy terrible, y ya iban 2 años. Fue mi mejor decisión, creerle. Y a partir de ahí fueron 2 años más de lucha, muy difícil, pero muy diferente, porque Él comenzó a ayudarme y cada día se fue haciendo más fácil para poder vencer esa lucha tan horrible y recibir mi sanidad y mi liberación integral con un milagro perfecto que Jesucristo hizo en mi vida. El último cuartito de pastilla que yo me tomé fue en enero del 2018, 4 años después de haber comenzado la crisis, y ese cuartito fue lo último. A partir de ahí, cada día, también ha sido poco a poco, cada día Dios me ha dado una paz mayor, un gozo mayor en mi corazón. A partir de ahí comencé a entender la razón por la cual Dios permitió que pasara todo aquel proceso tan duro y tan difícil. Y a partir de ahí también, cada día puedo disfrutar más del don de todo lo que tengo, del don de todo lo que hago y del don de todo lo que soy, de ese don que Dios me ha dado y que Dios tiene para darnos a todos aquellos que nosotros decidimos vivir nuestra vida conforme a su voluntad. No a nuestra manera, sino creyéndole, confiando, descansando en Él, fortaleciéndonos en la esperanza de que Él está con nosotros y en sus promesas. Si tu situación se parece a la mía, si tienes un temor de que puedas pasar en algún momento una situación como la mía, o si estás en el momento más crítico de tu vida, o sea, si es de lo peor, todo eso yo lo pasé, yo lo viví, y déjame decirte que con total seguridad, el mismo Dios que murió en una cruz, el Señor Jesús que resucitó al tercer día, el Señor Jesús que fue el que estuvo conmigo, que fue el que me sacó a mí de esa tortura, que es el que nos prometió que todo aquel que cree en Él conforme a las Escrituras, Él nos ayudará, Él estará con nosotros en los momentos más difíciles, que no tengamos temor, que Él nos llenaría incluso de su Espíritu Santo. Él mismo también puede estar contigo. ¿Cómo buscarle? Oye, Dios está contigo, Él está en todo lugar. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él dijo estas palabras, Él no solamente, Él se las dijo a los apóstoles, pero esas palabras no eran solamente para los apóstoles. Esas palabras eran para todas aquellas personas que también los apóstoles iban a bautizar. Y esas palabras eran para todos aquellos que hasta el final del mundo en algún momento van a buscar de Dios y van a buscar del Señor Jesucristo y le van a entregar sus vidas a Él. Entrega tu vida a Jesús, entrega tus cargas a Jesús, confía en Dios. Dios está por encima de todas las cosas. La ansiedad nunca le ha ganado una batalla al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le gana todas las batallas a la ansiedad. No hay nadie por encima del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue suficiente en mi vida. No necesité a más nada ni a más nadie. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo fue suficiente. No necesité a más nadie. Y en tu proceso, te lo aseguro, Él mismo puede estar contigo. Él mismo está pendiente de ti y Él mismo quiere darte una victoria tan grande y mayor que la que también me dio a mí. Me desespera que alguien pase, aunque sea un poquito de lo que yo pasé. No se lo deseo
a nadie. Me desespera que tú puedas estar pasando algo ahora mismo como lo que yo pasé. Y le pido a Dios por ti. Yo oro por ti. Estoy orando siempre por todas las personas desde hace mucho tiempo que puedan estar pasando una situación como la mía. Ábrele tu corazón al Señor Jesús si no lo conoces. Si conoces al Señor Jesús y tu fe está derrumbada por la prueba que estás pasando. Pero Él lo sabe y Él te entiende. No tengas temor, no te juzgues porque Él no te está juzgando. Son procesos que todos pasamos. José, el hijo de Jacob, tú sabes el proceso que pasó en Egipto con sus hermanos. Tú sabes todo lo que vivió y era espectacular delante de Dios. El rey David pasó situaciones muy terribles, se equivocó sí, pero era un hombre según el corazón de Dios, en palabra de Dios mismo. Job era una persona que Dios mismo dijo que era íntegra, perfecta, no había nadie como él y mira la situación que tuvo que pasar. Así a nosotros nos puede pasar en cualquier momento lo que al mismo Señor Jesús, siendo perfecto y no habiendo pecado, tuvo que vivir en una cruz por causa de nosotros. Hay momentos en la vida que aún nosotros que más conocemos de Dios tenemos que pasar situaciones muy difíciles. Y nosotros sí nos podemos confundir en ese momento por la crisis que estamos pasando. Pero no dejemos de saber, de mantener en nuestro corazón, en nuestra poquita fe, que nuestro Redentor vive. Porque Dios es fiel y jamás va a dejar de cumplir sus promesas. Nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Si tu fe está en Jesús y el diablo está queriendo humillarte, destruirte por ese amor que tienes a Dios y por el servicio a la obra de Dios, por el amor que tienes por tu prójimo, no caigas en su juego, porque todo va a ser una manipulación, porque todo va a ser una mentira, como todo lo de Él. Confía en tu Dios, en tu Salvador y en cada una de sus promesas. Todo va a estar bien. Dios te bendiga.